¿Qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer para no perder tu soberanía? La respuesta se está viendo en las calles de Nepal, donde un país se desgarra en el conflicto entre la autoridad del Estado y la libertad de la gente. Hoy, la decisión de un gobierno de prohibir las plataformas de YouTube y Facebook es la chispa que hizo explotar el barril de pólvora, pero nosotros solo estamos viendo la explosión y no lo que hay debajo de ella. Este artículo se adentra en lo que estaba oculto en una ira profunda y una frustración que llevaban años acumulándose. Es la historia de cómo un simple acto de censura se convirtió en el detonante de una revuelta violenta, exponiendo la lucha de una generación contra la corrupción y la falta de futuro en su propio país. La desesperación de los jóvenes que ya vivían con una sensación de opresión y sin futuro necesitaba solo una chispa. Esa chispa fue la prohibición de las redes sociales. En un inicio, las plataformas les regalaron su producto como si fueran caramelos con droga, volviéndolos adictos a la comunicación y las supuestas oportunidades que ofrecían. Pero con el tiempo, las plataformas comenzaron a cobrar por sus productos, algo que el Estado, con sus recursos limitados, no podía solventar. Recordemos que Nepal es un país pobre, y no solo eso, exigían a una nación soberana que aceptara sus ideologías y leyes internas para poder seguir operando. Cuando el gobierno intentó detener la hemorragia económica y de soberanía, la población, adicta a esos servicios, se sintió traicionada y abandonada. Fue entonces cuando las empresas, al ver amenazado su negocio, actuaron. Podría decirse que pagaron a ciertos cabecillas agitadores para manipular la situación, haciéndole ver a la población que el verdadero culpable era el gobierno. De esa forma, los agitadores lograron que la gente mirara solo hacia un costado y reventara contra su propia soberanía, y no contra el verdadero benefactor de la adicción. Y en ese punto, todo reventó. El caos es el resultado de la podredumbre de ambos lados. Por un lado, el gobierno venía actuando con un descarado nepotismo y una corrupción que se había vuelto insostenible, como en todos los otros países del mundo. Esta opresión, disfrazada de autoridad, fue el terreno fértil para el estallido. Por otro lado, las grandes plataformas no son inocentes, vienen con sus mierdas ideológicas, erosionando la cultura local e inflando las cabezas de los jóvenes para que en lugar de buscar la libertad, de verdad se vuelvan adictos a sus plataformas y a la cultura de consumo. La situación en Nepal es un claro ejemplo de cómo dos fuerzas corruptas, una política y otra tecnológica, colisionan para el desastre. La soberanía no es un concepto vacío, se defiende con leyes que van acorde al lugar, a la tradición, a su gente, a sus virtudes y a todo lo que enmascara a ese pueblo, y no a factores externos. Así que, la próxima vez que veas las noticias hablando mal de Nepal o de algún otro tipo de noticia viral, pregúntate, ¿quién es el que está adoctrinando? ¿Quién tiene el poder de la difusión masiva? Y verás que tu voluntad tampoco es soberana.